Ella era solo una niña pobre, descalza y con ojos llenos de mundo. Al cruzar caminos con un niño mudo de la mansión, descubrió que su silencio no estaba vacío, sino lleno de dolor. Con paciencia, gestos y palabras de otros idiomas, le devolvió lo que todos creían perdido: la voz. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Capítulo 1. La niña de las palabras. En las afueras de San Miguel de Allende, donde las calles empedradas se deshacen gradualmente en caminos de tierra, vivía Lupita Flores. Era una niña de apenas 10 años, con los pies descalzos, el cabello negro siempre enmarañado y vestida con ropa gastada que había pertenecido a otros antes que a ella. Sus grandes ojos oscuros reflejaban una inteligencia que pocos adultos notaban, pues estaban demasiado ocupados para ver más allá de su apariencia humilde. Cada mañana, Lupita acompañaba a su madre, Dolores, hasta la imponente casa de los Suspiros, una mansión colonial de paredes ocre y techos altos que se alzaba majestuosa en la colina más exclusiva de San Miguel. Mientras Dolores trabajaba como cocinera para la familia Mendoza, Lupita esperaba pacientemente en la acera de enfrente, bajo la sombra generosa de un jacarandá centenario. Para cualquier observador casual, Lupita era solo otra niña pobre matando el tiempo. Pero quien se detuviera a mirar con atención descubriría algo extraordinario. Siempre estaba rodeada de libros viejos que rescataba de basureros o recibía como donaciones de turistas compasivos. Leía con una voracidad impresionante, pasando sus pequeños dedos por páginas desgastadas en español, inglés, francés y hasta italiano. Nadie sabía cómo, pero Lupita había desarrollado una habilidad asombrosa para los idiomas. «¿Qué estás leyendo hoy, chamaca?», le preguntaba don Joaquín, el jardinero de la mansión, cuando salía a regar las bugambilias. «Es un libro sobre París, don Joaquín. Mire, aquí dice, la vie est belle quand on regarde le ciel. Significa que la vida es hermosa cuando miramos al cielo», respondía ella con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. El jardinero movía la cabeza, entre asombrado y confundido. «¿Y dónde aprendiste francés, niña? Si ni siquiera vas a la escuela». Lupita se encogía de hombros. «Lo escucho, lo leo y se me queda, don Joaquín, como cuando usted me enseñó los nombres de todas las flores del jardín. No más los oí. Una vez y ya no se me olvidaron». La verdad era que Lupita aprendía de formas que nadie entendía. Escuchaba conversaciones de turistas extranjeros en la plaza principal, sintonizaba radios abandonadas para captar emisoras internacionales y devoraba cualquier texto, en cualquier idioma que cayera en sus manos. Tenía un oído perfecto para la pronunciación y una memoria que retenía palabras como una esponja absorbe el agua. Fue durante una tarde particularmente calurosa de mayo cuando Lupita notó por primera vez al niño. Estaba sentado solo en el jardín interior de la mansión, visible apenas a través de la reja ornamental. Un niño de su edad, quizás, vestido impecablemente con pantalones de lino y una camisa blanca que contrastaba con su piel morena clara. Pero lo que llamó la atención de Lupita no fue su ropa, sino sus ojos, ojos que miraban al vacío, cargados de una tristeza tan profunda que parecía impropia en alguien tan joven. «¿Quién es ese niño, don Joaquín?», preguntó Lupita al jardinero cuando lo vio pasar con una carretilla llena de hojas secas. El hombre siguió su mirada y suspiró. «Es Santiago Mendoza, el hijo único del patrón. Pobre criatura. No habla, ¿sabes? Ni una palabra desde que su madre partió al cielo hace 2 años. El señor Mendoza ha traído médicos de Ciudad de México, de Estados Unidos, hasta de Europa. Nada. El chamaco sigue encerrado en su silencio». Lupita observó al niño con renovado interés. No parecía que tuviera algo físicamente mal con él. Estaba ahí quieto como una estatua, pero de vez en cuando sus dedos se movían como si tocara un piano invisible. Su silencio no le parecía a Lupita un silencio vacío, sino uno lleno de palabras que no encontraban salida.
Al día siguiente, Lupita llegó con un propósito. Se acercó a la reja y con valentía llamó suavemente: «Hola». Santiago giró levemente la cabeza, pero no respondió. Sus ojos se posaron brevemente en ella antes de volver a perderse en la nada. Lupita no se dio por vencida. «Hello, bonjour, ciao», dijo, probando diferentes saludos. Esta vez, Santiago la miró por un poco más de tiempo, con una chispa de curiosidad en sus ojos tristes. Durante los días siguientes, Lupita continuó sus intentos. Dibujaba figuras en la tierra con un palo y las nombraba en diferentes idiomas. «Árbol, tree, arbre, albero», decía, señalando el jacarandá. Luego dibujaba un pájaro: pájaro, bird, oiseau, uccello. Al principio Santiago solo observaba, pero después de una semana, Lupita notó que él se acercaba más a la reja cuando ella estaba allí. Y un día, cuando dibujó una flor y dijo flor, flower, flor, fiore, creyó ver un movimiento en los labios del niño, como si estuviera repitiendo silenciosamente: «¿Qué estás haciendo, niña?». La voz severa de doña Mercedes, el ama de llaves, interrumpió el momento. «No molestes al niño, Santiago. Vete a esperar a tu madre donde siempre». Lupita retrocedió, intimidada por la mujer de rostro adusto y uniforme impecable. Pero antes de irse, miró una vez más a Santiago y le sonrió. Para su sorpresa, el niño le devolvió una mirada que, aunque no llegaba a ser una sonrisa, contenía algo distinto al vacío habitual. Esa noche, mientras cenaban en su pequeña casa de adobe en las afueras, Lupita le contó a su madre sobre Santiago. «Mamá, ¿es cierto que el niño Mendoza no puede hablar?». Dolores dejó su cuchara y miró a su hija con preocupación. «No es que no pueda, mija, es que no quiere. Desde que su mamá enfermó y nos dejó, el pobrecito no ha dicho ni una palabra. El señor Mendoza está desesperado. Dicen que ha gastado una fortuna en médicos y terapeutas. Pero yo creo que sí quiere hablar», insistió Lupita. «Hoy, cuando le estaba enseñando palabras en diferentes idiomas, vi que movía los labios». Dolores tomó las manos de su hija entre las suyas. «Lupita, mi amor, tienes que entender algo. Nosotras somos la servidumbre. El señor Mendoza es un hombre muy importante, un empresario respetado en todo el estado de Guanajuato. Su hijo no es como tú o como los niños con los que juegas en el barrio. Santiago ha tenido los mejores especialistas, personas con estudios, con diplomas. Si ellos no han podido ayudarlo, ¿cómo podrías tú?». Pero Lupita tenía esa mirada que su madre conocía bien, la misma mirada determinada que tenía cuando decidió aprender a leer por su cuenta a los 4 años, o cuando se propuso memorizar todas las capitales del mundo. «Los diplomas no son todo, mamá», respondió con una sabiduría impropia de sus años. «A veces solo necesitamos que alguien nos escuche de verdad». Los días siguientes, Lupita continuó su rutina. Esperaba a su madre bajo el jacarandá, pero ahora traía consigo tizas de colores que había recogido de la escuela local. Con ellas, dibujaba en las baldosas de la acera, creando un colorido mosaico de palabras e imágenes. Santiago comenzó a aparecer con más frecuencia en el jardín. Su padre, don Alejandro Mendoza, estaba siempre ausente, manejando sus múltiples negocios, y la servidumbre ya se había acostumbrado a la presencia silenciosa del niño vagando por la mansión como un pequeño fantasma. Un día, Lupita notó que Santiago tenía algo en las manos. Era un cuaderno. El niño se acercó a la reja y, con movimientos cautelosos como un animal asustadizo, deslizó el cuaderno hacia ella a través de los barrotes. Lupita lo recogió, sorprendida, y lo abrió. Dentro había dibujos, hermosos dibujos de pájaros, árboles y flores, cada uno etiquetado con palabras en diferentes idiomas, escritas con una caligrafía cuidadosa pero infantil. «¿Los has aprendido?», exclamó ella emocionada. «¿Sabes todas las palabras?». Santiago no respondió, pero sus ojos, por primera vez desde que Lupita lo conocía, parecieron iluminarse con algo parecido a la alegría. Ese fue el comienzo de algo extraordinario. Cada tarde, Lupita y Santiago
compartían un lenguaje que iba más allá de las palabras habladas. Ella dibujaba y nombraba cosas en múltiples idiomas. Él escuchaba, observaba y, aunque seguía sin hablar, comenzó a comunicarse a través de sus dibujos. Capítulo 2. El lenguaje del silencio. El sol de octubre bañaba San Miguel de Allende con una luz dorada que hacía brillar las cúpulas de la parroquia y los techos de tejas rojas. Para muchos era solo otro hermoso día en este pueblo mágico, pero para Lupita y Santiago, cada tarde bajo el jacarandá se había convertido en un universo propio, un espacio donde el silencio no era ausencia, sino posibilidad. Don Alejandro Mendoza, el padre de Santiago, apenas notaba los cambios sutiles en su hijo. Inmerso en sus negocios y todavía devastado por la ausencia de su esposa, Carmela solo veía a su hijo durante las cenas silenciosas en el comedor principal de la mansión. En esos momentos Santiago seguía siendo el mismo niño callado, con la mirada baja y los labios sellados. «¿Cómo está el niño hoy, doña Mercedes?», preguntaba cada noche al ama de llaves. «Igual que siempre, señor», respondía ella con la eficiencia fría que la caracterizaba. «El doctor Gutiérrez llamó para confirmar la cita del próximo martes. Viene desde la Ciudad de México especialmente para ver a Santiago». Don Alejandro asentía, suspiraba y volvía a sus documentos de trabajo. «Que sea el último especialista», murmuraba. «No puedo seguir viendo a mi hijo sufrir con tantas terapias sin resultado». Lo que don Alejandro no sabía era que mientras él estaba encerrado en su despacho y los especialistas preparaban sus informes desalentadores, en el jardín de su propia casa ocurría un milagro cotidiano. Lupita había comenzado a llevar un viejo radio a sus encuentros con Santiago. Era un aparato destartalado que había encontrado en un basurero y reparado con la ayuda de don Tomás, el electricista del barrio. «Escucha», le decía a Santiago mientras sintonizaba emisoras en diferentes idiomas. «Así es como suena el italiano cuando hablan rápido, como si cantaran. Y así es. El francés más suave, como si las palabras se deslizaran». Santiago escuchaba con fascinación, sus ojos brillantes siguiendo cada movimiento de Lupita. Ella había descubierto que él respondía especialmente bien a la música. Cuando sintonizaban una canción, los dedos de Santiago comenzaban a moverse al ritmo, y a veces incluso se balanceaba ligeramente. Un día, mientras sonaba una canción francesa, Lupita comenzó a traducir la letra. Está diciendo «Je ne regrette rien», significa «no me arrepiento de nada». Para su sorpresa, Santiago abrió su cuaderno y escribió con letra clara: «Mi madre cantaba esta canción». Lupita contuvo el aliento. Era la primera vez que Santiago se refería directamente a su madre. «¿Tu mamá hablaba francés?», preguntó con suavidad. Santiago asintió y escribió. «Hablaba 6 idiomas, era profesora en la universidad antes de...». No terminó la frase, pero Lupita entendió. Una conexión se formó en su mente. Santiago no había dejado de hablar por trauma o por alguna condición médica como todos creían. Había elegido el silencio porque la voz, los idiomas, las palabras, todo eso le recordaba a su madre. Dolía demasiado continuar con lo que había sido la pasión compartida con ella. «Tu mamá debe haber sido muy inteligente», comentó Lupita. Santiago escribió rápidamente: «Tú me recuerdas a ella». Esas simples palabras crearon un puente, invisible entre ellos, más fuerte que cualquier sonido. Mientras tanto, dentro de la mansión, doña Mercedes observaba con recelo las interacciones entre los niños. A diferencia de don Alejandro, ella sí había notado los cambios en Santiago, cómo ya no vagaba sin rumbo por la casa, cómo esperaba con anticipación junto a la ventana a que llegara la hora en que Lupita aparecía bajo el jacarandá, cómo su cuaderno se llenaba de palabras en idiomas que ella no comprendía. Esa niña no debería estar distrayendo al joven Santiago, le comentó a Dolores mientras ésta preparaba la comida. El señor Mendoza ha pagado a los mejores especialistas del país, y esa chamaca descalza viene a interferir con sus terapias. Dolores, siempre cautelosa para no poner en riesgo su empleo, respondió con humildad. «Mi Lupita,
Solo espera a que termine mi turno, doña Mercedes. No creo que esté haciendo nada malo. Resopló el ama de llaves. Ya veremos qué opina el señor cuando le cuente lo que está pasando. Pero doña Mercedes no dijo nada a don Alejandro. En el fondo, aunque no lo admitiría jamás, había visto algo en los ojos de Santiago que no había estado presente desde la partida de su madre. Esperanza. Una tarde, mientras Lupita y Santiago compartían su ritual diario, ocurrió algo extraordinario. Lupita había traído un libro de cuentos en inglés que una turista canadiense le había regalado. Era un libro sencillo, con historias cortas y coloridas ilustraciones. «Te voy a leer este cuento», anunció Lupita. «Se llama The Little Prince, pero en español es El Principito». Comenzó a leer alternando entre el inglés del libro y su traducción al español. Cuando llegó a la famosa frase sobre el zorro y el proceso de domesticación, se detuvo para explicarle a Santiago el significado. Dice que solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Creo que significa que las cosas más importantes no se pueden ver, solo se pueden sentir. Santiago la miraba intensamente. De pronto, para asombro de Lupita, sus labios se entreabrieron y un sonido emergió de ellos. No fue una palabra clara, sino más bien un murmullo, como si sus cuerdas vocales estuvieran oxidadas por el desuso. ¿Dijiste algo?, preguntó Lupita emocionada. Santiago pareció asustado por su propio sonido. Cerró la boca inmediatamente y negó con la cabeza. «Está bien», lo tranquilizó ella. «No tengas miedo. Tu voz sigue ahí, solo está descansando. Cuando estés listo para usarla otra vez, yo estaré aquí para escucharte». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Diciembre llegó a San Miguel de Allende, trayendo consigo el frío de la sierra y las coloridas celebraciones navideñas. Las calles se llenaron de luces y piñatas, y el aroma de piloncitos, ponche y tamales impregnaba el aire. Lupita seguía visitando a Santiago todos los días, ahora envuelta en un viejo suéter demasiado grande que había pertenecido a un primo. A pesar del frío, sus encuentros continuaban, más preciosos aún por el contraste entre el calor de su conexión y la temperatura del invierno. Un día, mientras Lupita le enseñaba palabras relacionadas con la Navidad en diferentes idiomas, sucedió el milagro que todos habían dejado de esperar. Santiago, mirando las luces que decoraban la plaza principal a lo lejos, pronunció su primera palabra en 2 años. «Lumière», dijo en un susurro. «Luz» en francés. Lupita se quedó inmóvil, temiendo que cualquier reacción exagerada pudiera hacer que Santiago volviera a su silencio. Con naturalidad, como si escuchara su voz todos los días, respondió: «Sí», y en italiano se dice «luce», y en inglés «light». Santiago la miró, y por primera vez desde que lo conocía, Lupita vio una sonrisa plena formarse en su rostro. «Light», repitió él, como probando el sabor de la palabra en su boca. Fue solo una palabra, pero para ambos significó un universo entero. Lo que ninguno de los 2 niños sabía era que don Joaquín, el jardinero, había escuchado ese intercambio. Mientras podaba los rosales cercanos, el hombre se quedó petrificado, con las tijeras suspendidas en el aire. ¿Había sido su imaginación o realmente el niño Santiago acababa de hablar? Esa noche, después de mucho debatirse internamente, don Joaquín tocó a la puerta del despacho de don Alejandro. «Disculpe la molestia, patrón», dijo nerviosamente. «Hay algo que creo que debería saber». Don Alejandro levantó la vista de sus papeles irritado por la interrupción. «¿Qué ocurre, Joaquín?» «Es sobre el niño Santiago, señor. Hoy lo escuché hablar». Don Alejandro dejó caer su pluma. «¿Qué has dicho?» «Sí, señor. Estaba con la hija de Dolores, la cocinera, esa niña que siempre espera afuera. Le estaba enseñando palabras en diferentes idiomas y el niño Santiago dijo «lumière» y luego «light». Don Alejandro se puso de pie, su rostro una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Estás seguro de lo que escuchaste?» «Tan seguro como que me llamo Joaquín Ortega, señor». El niño habló, claro como el agua. Don Alejandro se pasó la mano,
por el rostro tratando de procesar la información. ¿Y dices que estaba con la hija de Dolores? ¿Esa niña que siempre está leyendo bajo el jacarandá? Sí, señor. Se llama Lupita. Tiene un don especial con los idiomas, todo el personal lo sabe. Entiende palabras que ni yo sabía que existían. El empresario se quedó pensativo. Durante 2 años había gastado una fortuna en los mejores especialistas de México y el extranjero. Había consultado neurólogos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas del habla, hasta chamanes y curanderos tradicionales por insistencia de su madre. Y ahora, aparentemente, una niña descalza de los barrios pobres había logrado lo que ningún profesional pudo. Quiero ver esto por mí mismo, decidió. Mañana, cuando esa niña llegue, avísame inmediatamente. Sí, patrón, respondió don Joaquín, retirándose con una pequeña reverencia. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Alejandro Mendoza no pudo dormir. Su mente oscilaba entre la esperanza y el escepticismo. ¿Sería posible que después de tanto sufrimiento, de tantos especialistas y terapias fallidas, la solución hubiera estado literalmente en su jardín todo este tiempo? Al amanecer, tomó una decisión. Si lo que Joaquín había dicho era cierto, si realmente su hijo estaba comenzando a romper su silencio gracias a esa misteriosa niña, haría lo que fuera necesario para fomentar esa conexión, incluso si eso significaba replantearse todo lo que creía saber sobre la recuperación de su hijo. Capítulo 3. Puentes de palabras. La mañana siguiente amaneció con una llovizna fina que plateaba las calles empedradas de San Miguel. Don Alejandro Mendoza, contrario a su costumbre, no salió temprano hacia sus oficinas. En lugar de ello, permaneció en la mansión, inquieto, moviéndose entre el despacho y la ventana que daba al jardín delantero, donde el jacarandá goteaba suavemente. ¿A qué hora suele llegar esa niña, Joaquín?, preguntó por tercera vez al jardinero, quien ajustaba nerviosamente su sombrero de paja. Normalmente después del mediodía, patrón, cuando sale de sus clases con la maestra del barrio. Don Alejandro consultó su reloj de oro. Apenas eran las 10 de la mañana. La espera sería larga. Mientras tanto, en su humilde casa, Lupita se preparaba con especial cuidado. La llovizna no le impediría su visita diaria a Santiago. Guardó en su mochila desgastada el radio, un cuaderno nuevo que había comprado con el dinero que ganaba, ayudando a los turistas como traductora improvisada, y un pequeño regalo que había estado preparando para Santiago. Un diccionario ilustrado, hecho por ella misma, con palabras en 6 idiomas diferentes. ¿Segura que quieres ir con esta lluvia, mija?, preguntó Dolores mientras trenzaba el largo cabello negro de su hija. Puedes quedarte en casa hoy. Seguro el niño Santiago entenderá. No puedo faltar, mamá, respondió Lupita con determinación. Ayer dijo otra palabra. Dijo ventana, en alemán cuando le mostré la imagen en mi libro. Está comenzando a hablar cada vez más. Dolores suspiró. Sabía que no podría detener a su hija. Desde que había comenzado esta extraña amistad con el hijo del patrón, Lupita parecía haber encontrado un propósito que la llenaba de vida. Ten cuidado entonces, y lleva este rebozo para cubrirte de la lluvia, dijo, colocando sobre los hombros de su hija una prenda de lana tejida a mano, heredada de su propia madre. Al mediodía, tal como había predicho don Joaquín, Lupita apareció en la esquina de la calle, caminando con dificultad por los charcos, protegiendo su mochila bajo el colorido rebozo. «Allí viene, patrón», anunció el jardinero, quien había estado vigilando desde el invernadero. Don Alejandro se irguió en toda su estatura, alisó su camisa de lino y respiró profundamente. A pesar de ser un hombre poderoso, acostumbrado a negociar contratos millonarios, sentía un extraño nerviosismo ante la perspectiva de conocer a la niña, que, según decían, había logrado lo que los mejores especialistas no pudieron. Lupita se detuvo en su lugar habitual bajo el jacarandá, sacudió el agua de su rebozo y comenzó a sacar sus materiales. No notó que desde una de las ventanas de la mansión 2 pares de ojos la observaban,
los de don Alejandro y los de Santiago, quien se había escabullido silenciosamente para posicionarse junto a su padre. ¿Es ella?, preguntó don Alejandro innecesariamente, pues la respuesta era evidente en la forma en que los ojos de su hijo se iluminaron. Santiago asintió y, para sorpresa de su padre, señaló hacia la entrada principal con urgencia. ¿Quieres salir a verla?, preguntó don Alejandro. Otro asentimiento, más enérgico esta vez. Muy bien, vamos juntos. Cuando la imponente puerta principal de la mansión se abrió, Lupita levantó la vista de sus preparativos. Se quedó inmóvil al ver a Santiago salir acompañado de un hombre alto, de cabello entrecano y mirada severa. Supo instintivamente que se trataba de don Alejandro Mendoza. «Buenos días», dijo con voz apenas audible, aferrándose a su mochila, como si fuera un escudo. Don Alejandro avanzó hasta el portón del jardín, que normalmente permanecía cerrado para separar la propiedad de la calle. Para sorpresa de Lupita, lo abrió. «Buenos días», respondió con una voz que intentaba ser amable pero sonaba tensa por la emoción contenida. «Tú debes ser Lupita. Joaquín y doña Mercedes me han hablado de ti». Lupita asintió, sin saber qué decir. Miraba alternativamente a don Alejandro y a Santiago, quien permanecía parcialmente oculto detrás de su padre. «Mi nombre es Alejandro Mendoza», continuó el hombre. «Soy el padre de Santiago. Me han dicho que ustedes dos han estado comunicándose». «Sí, señor», respondió Lupita, encontrando finalmente su voz. «Le he estado enseñando palabras en diferentes idiomas. Santiago es muy inteligente, aprende muy rápido». Don Alejandro estudió a la pequeña figura frente a él. Una niña delgada, de grandes ojos inteligentes, vestida humildemente, pero con una dignidad natural en su postura. No parecía en absoluto la persona que pudiera lograr un avance médico donde tantos profesionales habían fracasado. «Joaquín me dijo algo increíble», dijo con cautela. «Me dijo que escuchó a Santiago hablar ayer. ¿Es eso cierto?» Lupita miró a Santiago como pidiendo permiso. El niño dio un pequeño paso adelante y, ante el asombro de su padre, asintió. «Ha dicho varias palabras, señor», explicó Lupita. «Primero en francés, luego en inglés y ayer en alemán. Creo que se siente más cómodo hablando en otros idiomas porque...» Se interrumpió, insegura de si debía continuar. «¿Por qué qué?», presionó don Alejandro. «Porque no son los idiomas que hablaba con su mamá», completó Lupita en voz baja. «Santiago me escribió que su mamá le enseñó español como primer idioma y que hablaban juntos en varios idiomas. Creo que hablar en español le duele todavía porque le recuerda demasiado a ella». Don Alejandro se quedó inmóvil, procesando esta simple observación que ningún especialista había hecho en 2 años. Era tan obvio cuando lo pensaba. Carmela, su difunta esposa, había sido profesora de lingüística en la Universidad de Guanajuato. Su pasión por los idiomas la había llevado a criar a Santiago en un ambiente multilingüe desde su nacimiento. «Santiago», dijo don Alejandro, arrodillándose frente a su hijo, «¿es eso verdad? ¿No hablas porque te recuerda a mamá?» Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Asintió lentamente. «Oh, hijo mío», murmuró don Alejandro, abrazándolo por primera vez en lo que parecían años. «Lo siento tanto. No lo entendí». Lupita contemplaba la escena, conmovida pero sintiéndose fuera de lugar ante un momento tan íntimo. Comenzó a recoger sus cosas, pensando que debería irse. «Espera», dijo don Alejandro levantando la vista. «Por favor, no te vayas. Quisiera ver cómo trabajas con Santiago, si no te importa». Lupita dudó un momento, pero la mirada esperanzada de Santiago la decidió. «Claro, señor. Podemos sentarnos aquí mismo, si quiere». Don Alejandro asintió. «De hecho, está comenzando a llover más fuerte. ¿Por qué no entran los dos? Pueden usar la sala de música. Nadie la utiliza desde hace tiempo». Así fue como Lupita cruzó por primera vez el umbral de la Casa de los Suspiros, no como la hija de la cocinera, sino como invitada. El contraste entre su humilde apariencia y la opulencia del interior no pasó desapercibido para los sirvientes, quienes la observaban con curiosidad mientras seguía a don Alejandro y a Santiago
por los pasillos de mármol y bajo los candiles. De cristal. La sala de música era una habitación espaciosa con ventanales que daban al jardín trasero. Un piano de cola dominaba el espacio y las paredes estaban decoradas con fotografías de una hermosa mujer tocando diversos instrumentos. Era mi esposa Carmela, explicó don Alejandro, notando la mirada de Lupita en las fotografías. Además de los idiomas, amaba la música. Decía que ambas cosas eran lenguajes universales. Lupita asintió, comprendiendo mejor ahora la conexión entre música e idiomas que había notado en Santiago. Santiago, dijo don Alejandro, ¿por qué no le muestras a Lupita lo que sabes hacer con el piano? Tu madre estaría orgullosa de ver que sigues practicando. Para sorpresa de Lupita, Santiago se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Sus dedos se movían con la misma gracia que había observado cuando dibujaba palabras en su cuaderno. «Toca desde los 5 años», comentó don Alejandro. «Incluso después de que se fuera su madre, no dejó de tocar, solo dejó de hablar». Mientras la música llenaba la habitación, Lupita sacó de su mochila el pequeño diccionario que había preparado para Santiago. Lo colocó sobre el piano cuando el niño terminó de tocar. «Te hice esto», dijo con timidez. «Es un diccionario con todas las palabras que hemos aprendido juntos». Santiago tomó el cuaderno artesanal y lo hojeó con cuidado. Una sonrisa se formó en su rostro. Miró a su padre y luego a Lupita, y entonces ocurrió algo extraordinario. «Gracias», dijo en español, con voz ronca por el desuso. Don Alejandro contuvo la respiración. Era la primera palabra en español que su hijo pronunciaba en 2 años, y había sido para agradecer a esta niña descalza del barrio pobre. «De nada», respondió Lupita, tratando de actuar con naturalidad para no romper el momento. Durante la siguiente hora, don Alejandro observó maravillado cómo Lupita trabajaba con Santiago. La niña le mostraba imágenes, pronunciaba palabras en diferentes idiomas, y luego animaba a Santiago a repetirlas. Lo más sorprendente era que no parecía una lección, parecía un juego entre amigos. «Water», «o», «aqua», «wasser», «agua», repetía. Santiago, señalando la imagen de un río. Cada palabra salía un poco más clara que la anterior, como si sus cuerdas vocales se fortalecieran con cada sonido. Don Alejandro no podía creer lo que veía. Los mejores terapeutas del habla habían intentado técnicas similares sin éxito durante meses. ¿Cuál era la diferencia? Observando más atentamente comenzó a entenderlo. No era la técnica, era la conexión. Santiago confiaba en Lupita. No se sentía presionado ni analizado. Con ella, hablar era un acto de amistad, no de terapia. Cuando la sesión terminó, don Alejandro acompañó a Lupita hasta la puerta principal. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. «Lupita», dijo con seriedad, «no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mi hijo». «No tiene que agradecerme». «Señor», respondió ella con sinceridad, «Santiago es mi amigo, me gusta estar con él». Don Alejandro asintió conmovido por la sencillez de su respuesta. «Me gustaría que siguieras viniendo a trabajar con Santiago», dijo, «pero ya no esperarás bajo el jacarandá. De ahora en adelante serás bienvenida en esta casa». Los ojos de Lupita se iluminaron. «¿De verdad puedo venir todos los días?» «Todos los días», confirmó don Alejandro. «Y hay algo más. Tu madre me ha dicho que no asistes a la escuela regularmente porque necesitas ayudarla con tus hermanos pequeños». Lupita bajó la mirada avergonzada. «Solo voy 2 veces por semana, señor. La maestra del barrio me deja asistir gratis, pero tengo que cuidar a mis hermanitos mientras mamá trabaja». «Entiendo, pero un don como el tuyo merece ser cultivado. Hablaré con tu madre para hacer arreglos. Creo que podemos encontrar una solución que te permita estudiar y seguir ayudando a Santiago». Cuando Lupita regresó a casa esa tarde, llevaba no solo la promesa de don Alejandro, sino también un paraguas nuevo que él había insistido en que aceptara y una sensación cálida en el pecho que no tenía nada que ver con el rebozo de lana que la cubría. «Mamá»,
dijo al entrar encontrando a Dolores preparando la cena. Algo maravilloso ha pasado hoy. Capítulo 4. Mundos que se encuentran. Las noticias corrieron rápido por San Miguel de Allende, en un pueblo donde la vida transcurría con la cadencia pausada de las tradiciones y donde cada acontecimiento se convertía en tema de conversación en la plaza principal. La historia de la niña pobre que había devuelto la voz al hijo mudo del empresario más poderoso de la región tomó proporciones casi míticas. Dicen que la niña Lupita habla 15 idiomas, comentaba una vendedora de flores a su clienta. Yo escuché que don Alejandro le regaló una biblioteca entera, respondía otra mientras seleccionaba claveles. Mi prima trabaja en la mansión Mendoza y dice que el niño Santiago ahora no para de hablar, y en francés. Mientras los rumores florecían, la realidad dentro de la casa de los suspiros se transformaba con una discreción que contrastaba con el bullicio de las habladurías. Don Alejandro, fiel a su palabra, había hablado con Dolores y establecido un arreglo que beneficiaba a todos. Lupita asistiría a la mejor escuela privada de San Miguel, la Academia Bilingüe Hidalgo, con todos los gastos cubiertos. A cambio, pasaría las tardes con Santiago ayudándolo con su rehabilitación lingüística. Para Dolores, la propuesta había sido recibida con una mezcla de gratitud y recelo. Como madre soltera que había luchado toda su vida para dar a sus hijos lo mejor dentro de sus posibilidades limitadas, el ofrecimiento sonaba como un milagro, pero también temía que Lupita comenzara a despreciar sus orígenes humildes, o peor aún, que terminara con el corazón roto cuando la vida de lujo que apenas probaba le fuera inevitablemente arrebatada. Don Alejandro, le agradezco infinitamente esta oportunidad, había dicho con dignidad. Pero mi hija no necesita caridad. El empresario, que había esperado agradecimiento incondicional, se sorprendió ante la respuesta. No es caridad, Dolores, respondió después de una pausa. Es una inversión. Tu hija tiene un don extraordinario que merece ser cultivado, y está ayudando a Santiago de una manera que ningún profesional ha logrado. Considera esto un acuerdo mutuamente beneficioso. Finalmente, habían llegado a un compromiso. Lupita recibiría educación completa, pero Dolores insistió en seguir trabajando en la mansión para mantener a sus otros hijos. Don Alejandro, reconociendo la dignidad de la mujer, acordó aumentar significativamente su salario, justificándolo como una promoción a jefa de cocina. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Lupita. Por las mañanas, vestía el uniforme azul marino de la Academia Hidalgo, tomaba clases de matemáticas, ciencias, historia y, por supuesto, idiomas, donde pronto se convirtió en la alumna estrella. Por las tardes, regresaba a la mansión Mendoza para trabajar con Santiago. La habitación de música se había transformado en un espacio de aprendizaje. Don Alejandro había mandado instalar estanterías llenas de libros en diversos idiomas, mapas mundiales y un moderno equipo de sonido para escuchar grabaciones en distintas lenguas. Incluso había contratado a un profesor de lingüística de la Universidad de Guanajuato que visitaba semanalmente para evaluar los progresos y proporcionar materiales adicionales. A pesar del nuevo entorno estructurado, Lupita mantenía su enfoque original, el aprendizaje a través de la conexión emocional. Mientras el profesor universitario traía metodologías académicas, ella seguía enseñando a través de juegos, canciones y conversaciones naturales. No es solo cuestión de gramática y vocabulario, le explicó un día al profesor Jiménez, quien observaba con asombro cómo Santiago había pasado de pronunciar palabras aisladas a formar oraciones complejas en apenas unas semanas. Se trata de sentir el idioma, de conectarlo con emociones y recuerdos. El profesor, un hombre de academia, que había dedicado 3 décadas a la investigación lingüística, inicialmente había mirado con escepticismo a esta niña de 12 años que pretendía enseñarle sobre pedagogía. Sin embargo, los resultados eran innegables. Fascinante, murmuró tomando notas en su libreta,
mientras Santiago y Lupita representaban una pequeña obra teatral que habían inventado, alternando entre español, inglés y francés con fluidez. Estamos presenciando un caso que podría revolucionar nuestro entendimiento sobre el mutismo selectivo y la recuperación lingüística. Don Alejandro, que ocasionalmente se unía a las sesiones cuando sus compromisos empresariales lo permitían, sentía un orgullo que no había experimentado en años. Cada nueva frase que su hijo pronunciaba era como redescubrir una parte perdida de sí mismo. Aunque Santiago todavía prefería hablar en idiomas extranjeros, cada vez incorporaba más palabras en español, especialmente cuando se dirigía a Lupita. Una tarde de marzo, mientras los jacarandás de toda la ciudad explotaban en su glorioso color púrpura, ocurrió un incidente que nadie había anticipado. Valentina Solís, la hija de uno de los socios comerciales de don Alejandro, visitó la mansión acompañando a su padre. La niña, un año mayor que Santiago y Lupita, había sido educada en colegios exclusivos de Ciudad de México y Europa, y miraba a San Miguel con el desdén propio de quien considera estar por encima de un lugar provinciano. Don Alejandro había insistido en que Santiago y Lupita se unieran a ellos para el almuerzo, orgulloso de mostrar los avances de su hijo. Cuando los niños entraron al comedor, Valentina apenas disimuló su sorpresa al ver a Lupita. «¿Tú eres la niña milagrosa de la que todos hablan?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mi padre me contó que ayudaste a Santiago a hablar de nuevo, qué encantador». Lupita, vestida con un sencillo vestido que Dolores había cosido especialmente para ocasiones como esta, asintió con timidez. Aunque su confianza había crecido notablemente en los últimos meses, seguía sintiéndose fuera de lugar en situaciones formales como aquella. «Santiago es quien ha hecho todo el trabajo», respondió con humildad. «Yo solo le hago compañía». Valentina dirigió entonces su atención a Santiago. «Me han dicho que hablas varios idiomas ahora. ¿Podrías decir algo en francés para mí? Estudié 3 años en París». Santiago miró brevemente a Lupita, como buscando apoyo, y luego respondió con una fluidez que sorprendió incluso a don Alejandro. «Je serais ravi de parler français avec toi, mais je préfère parler espagnol quand je suis avec ma famille. Aide mes amis». Don Alejandro sonrió. Su hijo acababa de decir que estaría encantado de hablar francés, pero prefería hablar español cuando estaba con su familia y amigos. Valentina pareció impresionada, pero rápidamente recuperó su compostura. «Muy bien pronunciado. Aunque tu acento tiene un ligero toque provinciano, en París serías reconocido como extranjero de inmediato». La comida transcurrió entre conversaciones de negocios entre los adultos y comentarios ocasionales de Valentina sobre sus viajes y estudios en el extranjero. Lupita permanecía en silencio, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban algo directamente. Santiago, por su parte, observaba la dinámica con una nueva percepción. Por primera vez, veía a Lupita como los demás podían verla. Una niña de origen humilde en un mundo que no era el suyo. Después del almuerzo, mientras los adultos se retiraban al despacho, Valentina pidió que Santiago le mostrara la mansión. Don Alejandro, complacido por el aparente interés de la niña en su hijo, accedió. Lupita se dispuso a retirarse discretamente, pero Santiago la tomó de la mano. «Ven con nosotros», dijo en español. «Quiero que conozcas mi habitación. Nunca has subido al segundo piso». Los 3 niños recorrieron la mansión. Valentina hacía comentarios sobre la decoración, comparándola desfavorablemente con casas que había visitado en Europa. Santiago respondía con cortesía, pero su incomodidad era evidente. Lupita simplemente observaba, fascinada por partes de la casa que nunca había visto. Cuando llegaron a la habitación de Santiago, un espacioso dormitorio con una vista espectacular hacia la parroquia de San Miguel, Valentina notó los cuadernos llenos de ejercicios lingüísticos sobre el escritorio. «¿Son tus tareas?», preguntó hojeando uno de ellos. «Vaya, son muy básicas. En mi escuela en Suiza comenzamos con textos mucho más avanzados». Santiago estaba a punto de responder cuando la niña encontró el diccionario artesanal que Lupita le había regalado. «¿Y esto? Parece hecho a mano. Qué peculiar».
Lo hizo Lupita para mí, respondió Santiago tomando el cuaderno de las manos de Valentina con una firmeza que sorprendió a ambas niñas. Es mi posesión más valiosa. Valentina miró a Lupita con renovado interés. Así que realmente hablas todos estos idiomas sin haber tenido una educación formal. Es extraordinario, como esos niños prodigio que nacen sabiendo tocar el piano. No era un cumplido, y todos lo sabían. Había una insinuación de que Lupita era una curiosidad, una anomalía, no una estudiante dedicada. Lupita es la persona más inteligente que conozco, dijo Santiago, mirando directamente a Valentina. Y ha aprendido todo por sí misma, lo cual es mucho más impresionante que asistir a escuelas caras donde te dan todo servido. Un silencio incómodo llenó la habitación. Valentina pareció sorprendida por la defensa apasionada de Santiago. Lupita, por su parte, nunca había escuchado a su amigo hablar con tanta convicción. Solo estaba bromeando, dijo finalmente Valentina con una sonrisa forzada. Es obvio que tienes talento, Lupita. Quizás algún día puedas conseguir una beca para estudiar en el extranjero, como yo. Cuando Valentina y su padre se marcharon, don Alejandro notó un cambio en el comportamiento de los niños. Lupita estaba inusualmente callada, y Santiago parecía molesto. ¿Pasó algo mientras mostraban la casa?, preguntó durante la cena. Santiago miró a Lupita, quien mantenía la vista fija en su plato. Por primera vez desde que había recuperado el habla, el niño tomó la iniciativa de una conversación importante. «Papá», dijo con voz clara. Valentina no trató bien a Lupita. Habló como si Lupita fuera menos importante por no haber ido a escuelas en Europa. Don Alejandro miró a Lupita, quien finalmente levantó la vista. «¿Es eso cierto?», preguntó con gentileza. «No». «Importa, señor», respondió ella. «Estoy acostumbrada a que la gente piense que soy diferente». «Pero sí importa», insistió Santiago. «Tú me enseñaste a hablar otra vez, me enseñaste que las palabras tienen poder. No es justo que alguien te haga sentir menos por venir de donde vienes». Don Alejandro observó a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. El niño callado y retraído se había convertido en un defensor apasionado, y todo gracias a esta niña sentada frente a él, tratando de desaparecer en su silla. «Lupita», dijo finalmente, «Santiago tiene razón. Nunca debes permitir que nadie te haga sentir inferior. Tu inteligencia y tu bondad valen más que cualquier privilegio heredado». Ese día marcó un punto de inflexión en la dinámica de la Casa de los Suspiros. Don Alejandro comenzó a ver más allá de la inversión que había hecho en la educación de Lupita. Vio a una niña extraordinaria que, a pesar de todas las desventajas, había logrado no solo cultivar su propio talento, sino también sanar a su hijo cuando todos los recursos del dinero habían fallado. Esa noche, mientras Lupita regresaba a su casa del brazo de su madre, le contó sobre el incidente. «¿Sabes qué fue lo más extraño, mamá?», dijo mientras caminaban bajo el cielo estrellado de San Miguel. «Cuando Valentina me miraba como si yo fuera rara, no me sentí mal por mí, me sentí triste por ella». «¿Por qué, mija?», preguntó Dolores. «Porque con todas sus escuelas caras y sus viajes, no entiende lo que es realmente importante». Santiago estuvo 2 años sin hablar porque perdió algo que amaba profundamente. «Yo aprendí idiomas porque los amo, no para impresionar a nadie. Creo que Valentina no ha encontrado algo que ame de verdad todavía». Dolores abrazó a su hija, maravillada ante la sabiduría que emergía de un corazón tan joven. «Eres una niña muy especial, Lupita», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Nunca olvides quién eres, sin importar dónde te lleve la vida». Lo que ninguna de las dos sabía mientras regresaban a su humilde hogar era que esa conversación con Valentina había plantado una semilla en la mente de don Alejandro Mendoza, una idea que cambiaría el curso de muchas vidas en San Miguel de Allende. Capítulo 5. El proyecto. A medida que la primavera cedía paso al verano en San Miguel de Allende, un nuevo proyecto comenzaba a gestarse en la mente de don Alejandro Mendoza. La visita de Valentina Solís y su actitud hacia Lupita habían provocado una profunda reflexión en el empresario. Por primera vez en años,
comenzó a pensar más allá de sus negocios inmobiliarios y hoteleros. Una mañana de junio, mientras desayunaba con Santiago en la terraza que daba al jardín, don Alejandro observó a su hijo con detenimiento. El cambio era notable. Ya no quedaba rastro del niño silencioso y apagado. En su lugar, un Santiago comunicativo y lleno de ideas compartía sus planes para las vacaciones escolares. «Quiero que Lupita y yo hagamos un programa de radio», explicaba entusiasmado, mordisqueando una tostada. «Podríamos grabarnos hablando en diferentes idiomas y hacer como un curso para otros niños». Don Alejandro sonrió. «Es una excelente idea. Pero, ¿crees que otros niños de San Miguel estarían interesados en aprender tantos idiomas?» Santiago se encogió de hombros. «Tal vez no todos, pero algunos sí. Lupita dice que en su barrio hay niños muy listos que nunca han tenido oportunidad de aprender inglés ni siquiera, y que eso les cerrará muchas puertas en el futuro». La observación hizo que don Alejandro dejara su taza de café a medio camino. «¿Ella dijo eso? ¿Que les cerrará puertas?» «Sí», asintió Santiago. «Es que su mamá siempre le cuenta que si hubiera sabido inglés, podría haber sido recepcionista en un hotel en vez de cocinera y habría ganado el doble, y que muchos niños de su barrio terminan trabajando en puestos donde pagan poco porque no tienen las herramientas para aspirar a más». Don Alejandro se quedó pensativo. Como empresario exitoso, siempre había creído en el mérito personal y el esfuerzo individual. Después de todo, su propio padre había comenzado con una pequeña ferretería y él había construido un imperio. Pero las palabras de Lupita, filtradas a través de su hijo, planteaban una realidad diferente. No todos empezaban desde el mismo punto de partida. «Santiago», dijo finalmente, «¿qué te parecería si creamos algo más grande que un programa de radio? ¿Y si establecemos un centro educativo donde niños como Lupita puedan aprender idiomas y otras habilidades?» Los ojos de Santiago se iluminaron. «¿Como una escuela?» «No exactamente», respondió don Alejandro, mientras la idea tomaba forma en su mente. «Más bien un centro complementario, donde niños que ya asisten a la escuela pública puedan recibir formación adicional en idiomas, tecnología, artes, un lugar que les dé herramientas para no tener puertas cerradas en su futuro». «¿Y podríamos, Lupita y yo, ayudar a enseñar?», preguntó Santiago, entusiasmado. «Por supuesto», sonrió su padre. «De hecho, creo que Lupita podría ser fundamental en este proyecto. Su método para enseñarte ha sido más efectivo que el de cualquier profesional que contraté». Esa misma tarde, cuando Lupita llegó a la casa de los suspiros, don Alejandro le pidió que se reuniera con él y Santiago en el despacho. La niña entró con cierta timidez. A pesar de los meses transcurridos, seguía sintiéndose ligeramente intimidada por el elegante espacio con sus libreros de caoba y su escritorio imponente. «Lupita», comenzó don Alejandro, «Santiago y yo hemos estado hablando sobre un proyecto y nos gustaría conocer tu opinión». Con palabras sencillas pero precisas, le explicó la idea del centro educativo. A medida que hablaba, el rostro de Lupita se transformaba, pasando de la sorpresa inicial a una emoción contenida. «¿Qué piensas?», preguntó finalmente don Alejandro. «¿Crees que algo así funcionaría en tu comunidad?». Lupita respiró profundamente antes de responder. «Señor Mendoza, sería un sueño hecho realidad para muchos niños. En mi barrio hay tantos que son inteligentes, que tienen potencial pero que nunca tienen la oportunidad de desarrollarlo. Mi amiga Gabriela dibuja mejor que cualquier artista que he visto, pero su familia no puede pagarle clases de arte. Mi vecino Tomás arregla radios viejos sin que nadie le haya enseñado. Imagínese lo que podría hacer si aprendiera electrónica de verdad». Santiago asintió entusiasmado. «¿Ves, papá? Te lo dije». Don Alejandro se reclinó en su sillón, observando a los dos niños. «Entonces está decidido. Vamos a crear este centro. Lo llamaremos Puentes». «¿Por qué Puentes?», preguntó Santiago. Fue Lupita quien respondió, con una intuición que seguía sorprendiendo a don Alejandro. «Porque será como un puente entre dos mundos».
entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Durante las siguientes semanas la idea fue tomando forma. Don Alejandro adquirió una antigua casona colonial a pocas cuadras de la plaza principal, suficientemente cerca del centro para ser accesible, pero también próxima a los barrios donde vivían los niños que más necesitarían el centro. Contrató arquitectos para renovarla, preservando su belleza histórica, pero adaptándola a su nuevo propósito. Amplias aulas, una biblioteca, un laboratorio de computación y un patio central donde se realizarían actividades artísticas y culturales. Lupita se convirtió en una consultora clave para el proyecto. Con una madurez que contrastaba con sus 12 años, explicaba a don Alejandro las necesidades reales de los niños de su comunidad. No se trata solo de enseñarles inglés o matemáticas, insistía. Se trata de que crean en sí mismos, de que vean posibilidades que antes ni siquiera imaginaban. Santiago, por su parte, se involucró en cada detalle, especialmente en la planificación de las clases de idiomas. Con la confianza que había recuperado gracias a Lupita, ahora soñaba con convertirse en profesor de lingüística, como su madre. La noticia del proyecto Puentes se extendió rápidamente por San Miguel. Como era de esperarse, las reacciones fueron mixtas. Muchas familias de los barrios humildes recibieron la iniciativa con esperanza y gratitud. Otros, especialmente entre la élite local, veían con escepticismo que el poderoso don Alejandro Mendoza dedicara recursos a una causa social. «He oído que estás construyendo una escuela para pobres», comentó Eduardo Velasco, otro empresario, influyente, durante un encuentro en el exclusivo club de golf. «No sabía que te habías vuelto filántropo, Alejandro». Don Alejandro, que en otros tiempos habría considerado tales comentarios como importantes opiniones empresariales, ahora los veía bajo una nueva luz. «No es filantropía, Eduardo», respondió con calma. «Es inversión. Estoy invirtiendo en el futuro de San Miguel, en su recurso más valioso, sus niños». A medida que la renovación de la casona avanzaba, Lupita enfrentaba sus propios desafíos. En la Academia Hidalgo, su situación era cada vez más compleja. Aunque académicamente sobresalía en todas las materias, socialmente seguía siendo una outsider. La mayoría de sus compañeros provenían de familias adineradas y, si bien no eran abiertamente crueles, mantenían una distancia que Lupita sentía dolorosamente. «¿Por qué te importa lo que piensen esos niños fresas?», le preguntó una tarde su hermano menor, Emiliano, mientras Lupita revisaba apuntes en la mesa de la cocina. «Tú eres más inteligente que todos ellos juntos». Lupita sonrió con tristeza. «No es tan simple, Emi. No se trata solo de inteligencia. Ellos tienen un modo de hablar, de vestir, de comportarse. Es como si hablaran un idioma secreto que yo no entiendo del todo». «Pero tú entiendes todos los idiomas», insistió Emiliano. «Todos menos ese», suspiró Lupita. «Y a veces me pregunto si vale la pena aprenderlo». Dolores, que pelaba papas, cerca de ellos intervino suavemente. «El idioma de la riqueza es el más fácil de aprender, Micha, pero también el más vacío si no tienes algo importante que decir en él». Lupita reflexionó sobre las palabras de su madre mientras caminaba hacia la mansión Mendoza esa tarde. Quizás tenía razón. Quizás lo que la hacía diferente no era una debilidad, sino una fortaleza. Al llegar, encontró a Santiago y a don Alejandro esperándola con evidente entusiasmo. «Tenemos una sorpresa», anunció Santiago, tomándola de la mano y llevándola hacia el coche que esperaba en la entrada. «Vamos a visitar Puentes, ya casi está terminado». Durante el trayecto, don Alejandro explicó que los trabajos de renovación estaban prácticamente completos y que quería que Lupita y Santiago vieran el resultado antes que nadie. Cuando llegaron, Lupita quedó maravillada. La casona colonial, con su fachada recién restaurada en tonos ocre y terracota, parecía dar la bienvenida con sus amplios portones abiertos de par en par. «Vengan, entremos», invitó don Alejandro. El interior superaba las expectativas de Lupita. El patio central, con su fuente restaurada y sus corredores de columnas, estaba rodeado por aulas espaciosas y luminosas. Cada espacio había sido cuidadosamente pensado.
la biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, el laboratorio, de computación con equipos modernos, salones específicos para idiomas, arte, música y ciencias. Es hermoso, susurró Lupita conteniendo las lágrimas. Y aún falta lo mejor, dijo Santiago, guiándola hacia una placa de bronce recién instalada junto a la entrada principal. Lupita leyó en voz alta. Centro Educativo Puentes, fundado en 1900. Honor a Carmela Mendoza Vázquez y Lupita Flores Ramírez, porque las palabras construyen puentes donde antes solo había distancia. ¿En honor a mí?, preguntó Lupita sin poder creer lo que veía. Don Alejandro asintió. Sin ti nada de esto habría sido posible, Lupita. Tú no solo ayudaste a Santiago a recuperar su voz, nos ayudaste a todos a ver lo que antes no veíamos. Pero yo no he hecho nada extraordinario, protestó Lupita. Solo compartí lo que sabía con un amigo. Y ese es precisamente el principio que queremos para este centro, explicó don Alejandro. Compartir conocimiento, construir amistad, tender puentes. Santiago, que había estado inusualmente callado, añadió con voz emocionada. Mamá estaría orgullosa, papá. Ella siempre decía que los idiomas eran puentes entre personas. Don Alejandro abrazó a su hijo, mientras Lupita observaba la escena con una mezcla de alegría y nostalgia. Por un momento, pensó en su propio padre, que los había abandonado cuando ella tenía apenas 4 años. ¿Qué pensaría él si pudiera verla ahora, con su nombre en una placa junto al de una reconocida profesora universitaria? ¿Cuándo abrirá sus puertas?, preguntó, cambiando de tema para alejar esos pensamientos. En 3 semanas, respondió don Alejandro, justo antes del inicio del ciclo escolar. Ya tenemos más de 100 niños inscritos y varios profesores voluntarios de la universidad. Pero queríamos preguntarte algo importante, Lupita. Sí, queremos que tú y Santiago dirijan el programa de idiomas para los más pequeños. 2 tardes a la semana, después de sus propias clases, serían como mentores. Lupita no podía creerlo. ¿Yo? ¿Enseñar? Pero solo tengo 12 años. La edad es solo un número, respondió don Alejandro. Lo que importa es lo que tienes para dar, y tú, Lupita Flores, tienes más que dar que muchos adultos que conozco. Esa noche, mientras Lupita compartía las noticias con su familia, una sensación de plenitud la embargaba. El pequeño comedor de su casa, con sus paredes desconchadas y su techo que goteaba cuando llovía fuerte, de repente no parecía un lugar de carencia, sino de abundancia. Abundancia de amor, de esperanza, de posibilidades. «¿Entonces vas a ser maestra?», preguntó Emiliano con los ojos brillantes de admiración por su hermana mayor. «Algo así», sonrió Lupita. «Y tú serás mi primer alumno. ¿Y me enseñarás todos los idiomas que sabes?» «Todos», aseguró Lupita. «Y luego descubriremos juntos cuáles son los tuyos propios». Mientras sus hermanos menores se enfrascaban en una animada discusión sobre qué idiomas querían aprender primero, Lupita miró a su madre. Dolores la observaba con una mezcla de orgullo y algo que parecía preocupación. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Lupita cuando estuvieron a solas lavando los platos. «Nada malo, mija», respondió Dolores secando un vaso con cuidado. «Solo pienso en lo rápido que has crecido, no solo en estatura, sino en alma. A veces me preocupa que estés viviendo entre 2 mundos y que ninguno llegue a sentirse completamente como tu hogar». Lupita reflexionó sobre las palabras de su madre. Era cierto que a veces sentía que no pertenecía del todo a ningún lado. Demasiado diferente para los niños de su barrio, demasiado sencilla para los de la Academia Hidalgo, pero quizás ese era precisamente su lugar, en el puente tendiendo conexiones, traduciendo no solo idiomas, sino formas de ver el mundo. «Mi hogar está donde están ustedes», respondió finalmente, «y todo lo demás es un viaje de ida y vuelta». Dolores besó la frente de su hija, conmovida por la sabiduría que emergía de un ser tan joven. Lo que ninguna de las dos podía imaginar entonces era que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que la inauguración del Centro Puentes traería consigo no solo nuevas oportunidades,
sino también desafíos que pondrían a prueba todo lo que Lupita creía sobre sí misma y sobre el poder de las palabras para transformar vidas. Capítulo 6. Voces que transforman. El día de la inauguración del Centro Educativo Puentes amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que anunciaba el final del verano. Las campanas de la parroquia de San Miguel repicaban a lo lejos mientras los primeros rayos de sol doraban las fachadas coloniales de la ciudad. Lupita se despertó antes del amanecer. Había dormido poco, anticipando este momento durante semanas. Dolores ya estaba en la cocina, preparando chocolate caliente y pan dulce. «Buenos días, mija», saludó a su hija. «¿Lista para tu gran día?» Lupita asintió, aunque su estómago se retorcía con nervios. «¿Y si no soy lo suficientemente buena, mamá? ¿Y si los niños no me escuchan porque soy casi de su edad?» Dolores se acercó y tomó las manos de su hija entre las suyas. «Lupita, recuerda lo que siempre te digo. Lo que viene del corazón llega al corazón. No importa la edad que tengas, lo que importa es que crees en lo que estás haciendo». Horas más tarde, la antigua casona colonial bullía de actividad. Autoridades locales, periodistas, familias del barrio y miembros prominentes de la sociedad de San Miguel se congregaban en el patio central. Don Alejandro había organizado una ceremonia formal para la inauguración, seguida de un recorrido por las instalaciones y una pequeña fiesta con música y comida tradicional. Santiago y Lupita esperaban junto a don Alejandro, ambos vestidos para la ocasión. Santiago llevaba un traje que lo hacía parecer mayor, mientras que Lupita estrenaba un vestido que Dolores había confeccionado especialmente, combinando telas tradicionales mexicanas con un diseño moderno. «¿Estás nerviosa?», susurró Santiago a su amiga, notando cómo jugueteaba con el borde de su vestido. «Un poco», admitió Lupita. «Nunca he hablado frente a tanta gente». «Yo tampoco», sonrió Santiago. «Hasta hace unos meses no hablaba frente a nadie». Ambos rieron, y parte de la tensión se disipó. Don Alejandro se acercó al micrófono instalado frente a la fuente central. Su voz grave resonó por el patio mientras daba la bienvenida a los asistentes y explicaba el propósito del Centro Puentes. Habló de oportunidades, de potencial, de comunidad, pero fue cuando comenzó a explicar el origen del proyecto cuando su voz adquirió un tono más personal. «Hace 2 años mi hijo Santiago perdió la capacidad de hablar tras la partida de su madre», dijo, provocando un silencio respetuoso entre los asistentes. «Durante ese tiempo, consulté a los mejores especialistas, busqué tratamientos en México y el extranjero, invertí recursos ilimitados, todo en vano». Santiago permanecía en su silencio, como si hubiera construido un muro entre él y el mundo. Hizo una pausa y miró a su hijo, quien le devolvió una sonrisa de apoyo. «Entonces apareció una niña extraordinaria», continuó, señalando a Lupita. «Sin títulos, sin metodologías complejas, sin recursos más allá de su propio talento. Natural y su inmenso corazón. Esta niña, Lupita Flores, hizo lo que ningún especialista logró. Tendió un puente hacia Santiago a través de las palabras, a través de los idiomas que ella misma había aprendido de forma autodidacta». Lupita sintió el calor subir a sus mejillas, mientras todos los ojos se dirigían hacia ella. «El Centro Educativo Puentes nace de esa experiencia», prosiguió don Alejandro, «de la comprensión de que el verdadero aprendizaje no viene solo de recursos materiales o métodos académicos, sino del encuentro genuino entre seres humanos. Cada niño que cruce estas puertas encontrará no solo conocimiento, sino también la oportunidad de descubrir su propia voz, su propio potencial y la posibilidad de tender puentes hacia futuros que quizás hoy ni siquiera imagina». El discurso fue recibido con un aplauso entusiasta. Cuando terminó, don Alejandro invitó a Santiago y Lupita a unirse a él. Para sorpresa de Lupita, Santiago tomó el micrófono. «Buenas tardes a todos», dijo con una voz clara que resonó por todo el patio. «Hace 2 años perdí mi voz. O mejor dicho, escondí mi voz porque hablar me dolía demasiado.
Hablar significaba recordar a mi madre, y ese recuerdo era tan intenso que preferí el silencio. Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Pero Lupita me enseñó algo importante, que las palabras pueden ser un refugio, no solo una fuente de dolor. Me enseñó que podía usar otros idiomas para expresar lo que no podía decir en español, y poco a poco reconstruí mi voz. Santiago se volvió hacia Lupita y le tendió el micrófono. Ella lo tomó con manos temblorosas. Yo, comenzó, y por un momento temió que las palabras se quedaran atascadas en su garganta. Respiró hondo y continuó. Yo solo hice lo que cualquier amigo haría. Vi a alguien que necesitaba ser escuchado, aunque no pudiera hablar, y encontré una forma de escucharlo. Su voz se fue fortaleciendo a medida que continuaba. Crecí en 1900 en un hogar donde no teníamos mucho, pero mi madre siempre me dijo que las palabras eran un tesoro que nadie podía quitarme. Aprendí idiomas porque cada uno me abría una puerta a un mundo nuevo, y eso es lo que espero que este centro sea para todos los niños que vengan aquí, una puerta hacia mundos que quizás ni siquiera saben que existen todavía. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Dolores entre el público lloraba silenciosamente de orgullo. Incluso la severa doña Mercedes, el ama de llaves de la mansión Mendoza, se secaba discretamente una lágrima. La ceremonia continuó con el corte de la cinta inaugural y el recorrido por las instalaciones. Los invitados quedaron impresionados no solo por la calidad de la infraestructura, sino también por el enfoque educativo innovador que don Alejandro, asesorado por Lupita y un equipo de pedagogos, había diseñado para el centro. A medida que la tarde avanzaba y la celebración se volvía más relajada, Lupita notó a una mujer elegante que la observaba desde el otro lado del patio. Vestía un traje sastre impecable y tenía un aire distinguido que contrastaba con la informalidad de la fiesta. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer se acercó. —¿Lupita Flores? —preguntó con acento extranjero. —Sí, soy yo —respondió Lupita intrigada. —Mi nombre es Claire Dubois. Soy directora del Instituto Internacional de Lingüística Aplicada en París —se presentó la mujer. He escuchado mucho sobre ti y tu método de enseñanza. Lupita la miró sorprendida. ¿Mi método? Don Alejandro me contó sobre cómo ayudaste a Santiago y cómo has desarrollado una forma intuitiva de enseñar idiomas, explicó Claire. Estamos desarrollando nuevos enfoques para la enseñanza de idiomas en contextos de trauma lingüístico y tu experiencia podría ser muy valiosa. Pero yo no tengo ningún método especial, protestó Lupita. Solo hablo con Santiago. Le enseño palabras, jugamos. Claire sonrió. Esa naturalidad es precisamente lo revolucionario. Has logrado instintivamente lo que muchos académicos buscan con años de investigación. Crear un entorno donde el aprendizaje sea una experiencia emocional positiva, no solo un ejercicio cognitivo. La conversación fue interrumpida cuando un grupo de niños del barrio, ya inscritos en los programas del centro, se acercó tímidamente a Lupita. Una niña pequeña de unos 6 años le tendió un dibujo. ¿Tú eres la maestra Lupita?, preguntó, con vocecita insegura. Mi hermano dice que tú nos vas a enseñar a hablar como los turistas. Lupita se arrodilló para quedar a la altura de la niña. Te voy a enseñar mucho más que eso, le dijo con dulzura. Te voy a enseñar a hablar de maneras que ni siquiera imaginas todavía. La escena no pasó desapercibida para Claire, quien observaba con interés profesional, pero también con evidente emoción humana. Mientras tanto, en otro rincón del patio, don Alejandro mantenía una conversación seria con el alcalde de San Miguel y varios empresarios locales. Lo que has hecho aquí es admirable, Alejandro, comentaba el alcalde. Pero ¿cómo piensas mantener financieramente un proyecto de esta envergadura a largo plazo? He establecido una fundación, explicó don Alejandro. Una parte significativa de las ganancias de mis empresas se destinará a garantizar que Puentes siga funcionando durante generaciones. Además,
Estamos desarrollando un programa donde empresas locales puedan patrocinar becas y luego contratar a los estudiantes destacados. Es un modelo interesante, comentó uno de los empresarios. Mezclar filantropía con inversión a largo plazo. Don Alejandro negó con la cabeza. No lo veo como filantropía, lo veo como una deuda que estoy pagando. ¿Una deuda?, preguntó el alcalde intrigado. Sí, durante años me beneficié de un sistema que mantiene separados a los que tienen oportunidades de los que no. Mi propio hijo tuvo que sufrir una tragedia personal para que yo viera lo que estaba justo frente a mis ojos, que el verdadero valor no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. La fiesta continuó hasta el anochecer. Bajo las estrellas y las luces cálidas que iluminaban el patio colonial, una nueva comunidad comenzaba a formarse. Niños de los barrios humildes jugaban con Santiago, cautivados por su habilidad para hablar en diferentes idiomas. Padres que nunca habían imaginado que sus hijos pudieran acceder a una educación de calidad recorrían las instalaciones con asombro y esperanza. Lupita, exhausta pero radiante, encontró un momento para sentarse junto a la fuente central. El sonido del agua la relajaba mientras observaba la escena a su alrededor. Santiago se unió a ella, aflojándose la corbata y suspirando de alivio. «¡Qué día!», exclamó. «¿Estás lista para comenzar las clases la próxima semana?». «¿Ahora?». «Sí», sonrió Lupita. «Después de hablar frente a tanta gente, enseñar a un grupo de niños parece fácil». Ambos rieron, disfrutando de este momento de calma en medio de la celebración. «¿Sabes?», dijo Santiago después de un silencio, «mi mamá solía decir que cada persona tiene un propósito especial, algo único que solo ella puede aportar al mundo. Durante mucho tiempo, pensé que había perdido mi propósito cuando ella se fue, pero ahora entiendo que solo estaba esperando encontrarlo de nuevo». «¿Y cuál es tu propósito?», preguntó Lupita. Santiago la miró con ojos brillantes. «Creo que es ayudar a otros a encontrar su voz, como tú me ayudaste a encontrar la mía». «Es un buen propósito», asintió Lupita. «¿Y el tuyo?». Lupita reflexionó un momento. «Tal vez sea construir puentes», respondió finalmente. «No solo entre idiomas, sino entre personas, entre mundos que parecen muy distantes, pero que en realidad están conectados». Ya 5 años después, el Centro Educativo Puentes se había convertido en un modelo reconocido internacionalmente. Lo que había comenzado como un proyecto local ahora inspiraba iniciativas similares en otras ciudades de México y Latinoamérica. Más de 500 niños y jóvenes habían pasado por sus programas, muchos de ellos continuando hacia la educación superior con becas gestionadas por la Fundación Mendoza. Lupita, ahora una joven de 17 años, había desarrollado y documentado su método de enseñanza de idiomas con la ayuda de académicos de varias universidades. El método Flores, como lo habían bautizado, combinaba el enfoque intuitivo y emocional que ella había utilizado con Santiago con herramientas pedagógicas más estructuradas. Una tarde de otoño, mientras supervisaba una clase de inglés para los más pequeños, Lupita recibió un mensaje urgente. Debía presentarse en el auditorio principal inmediatamente. Intrigada, dejó a su asistente a cargo y se dirigió allí. Al entrar, se sorprendió al encontrar el auditorio lleno de gente. En el escenario estaban don Alejandro, Santiago, ahora un apuesto joven de 17 años, su madre Dolores, el alcalde de San Miguel, y varios dignatarios que no reconoció. «Ahí está», anunció don Alejandro, «la persona a quien estábamos esperando». Confundida, Lupita avanzó hacia el escenario mientras el público aplaudía. Santiago le sonrió con complicidad desde su asiento. «Lupita Flores», comenzó el alcalde cuando ella subió al escenario, «es un honor para mí anunciar que el Consejo Nacional de Educación ha seleccionado al Centro Educativo Puentes como modelo nacional para la enseñanza de idiomas en contextos de desventaja socioeconómica. Y más importante aún, tu método Flores será implementado en escuelas públicas de todo el país». Lupita se quedó sin palabras, mirando alternativamente al alcalde y a su madre,
quien lloraba silenciosamente de orgullo. Pero eso no es todo, continuó el alcalde. La Universidad de Guanajuato, en colaboración con el Instituto Internacional de Lingüística Aplicada de París, ha decidido otorgarte una beca completa para estudiar lingüística y pedagogía, con la condición de que sigas desarrollando tu método y supervisando su implementación. Los aplausos resonaron por todo el auditorio. Lupita, abrumada, apenas pudo articular un agradecimiento. Cuando finalmente se le permitió hablar, miró directamente a Santiago y a don Alejandro. Todo esto comenzó porque un niño necesitaba ser escuchado, y una niña decidió escuchar. Dijo con voz emocionada: no creé un método pensando en cambiar la educación. Solo quería ayudar a un amigo a encontrar su voz. Se volvió hacia el público, donde veía rostros conocidos. Los primeros niños que habían pasado por puentes, ahora adolescentes con futuros prometedores. Profesores que habían creído en el proyecto. Familias cuyas vidas habían cambiado gracias al centro. Lo que he aprendido en estos años, continuó, es que las palabras no son solo herramientas para comunicarnos, son puentes que nos conectan, que nos permiten cruzar distancias que parecen insalvables, entre idiomas, entre culturas, entre personas de diferentes orígenes. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas para expresar lo que sentía. Todos tenemos una voz única, un mensaje que solo nosotros podemos compartir con el mundo. A veces esa voz se pierde, como le pasó a Santiago. A veces nunca ha tenido la oportunidad de ser escuchada, como les ocurre a tantos niños en nuestras comunidades. Pero cuando encontramos la forma de expresarla, cuando alguien realmente nos escucha, ocurre algo mágico. Descubrimos que nunca estuvimos realmente solos. Santiago se levantó entonces y se unió a ella en el centro del escenario. Juntos simbolizaban perfectamente lo que Puentes significaba: la unión de mundos aparentemente distantes, la transformación mutua a través del intercambio genuino. Gracias por escucharme cuando nadie más podía, le dijo Santiago en voz baja, solo para ella. Gracias por enseñarme que mi voz importaba, respondió Lupita. Y mientras el auditorio rompía en aplausos una vez más, ambos supieron que lo que había comenzado como un encuentro casual entre dos niños solitarios bajo un jacarandá había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Un movimiento que estaba transformando vidas, un puente a la vez.